Jeremías, el capítulo 7. Vamos a leer a partir del versículo 23 hasta el capítulo 8, versículo 2. Eso es lo que vamos a estudiar. Capítulo 27, versículo 23 hasta el capítulo 8, el versículo 2. Ahí vamos a estar. Amén. Quiero que lo tenga ahí y que ore conmigo en esta hora. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Es tan importante este momento. Es importante la alabanza, es importante, Señor, la oración, ofrendar. Pero es tan importante este momento también, Señor. Es un momento único en nuestra semana, Dios. Cuando venimos y tú a través de tu palabra corriges nuestra vida y la vas cambiando poco a poco, Padre Santo. Quiero adorarte hoy por lo que vas a hacer en el corazón, en la mente y en el comportamiento de las personas a través de lo que vamos a escuchar en esta hora, lo que tu Espíritu Santo va a hacer. Quiero darte muchas gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Dígale al hermano, sin adoración no hay bendición. Dígale, usted nació para amar a Dios. Usted nació para amar a Dios. Tomen así, bajo el título Mensajes de un profeta. Mensajes de un profeta. Obviamente el profeta Jeremías. ¿Ven? Ya comenzamos esta mañana con esta enseñanza, porque cuando es ayuno, vamos variando la palabra, culto a culto. Y Dios puso esta palabra en mi corazón. ¿Cómo me gustan los profetas a mí? Los profetas de la Biblia, ¿no? Los charlatanes que andan por ahí, que se dicen profetas, pero los profetas de la Biblia. Porque tienen un mensaje sin tapujos, sin agüero, sin temor del hombre. Tienen un mensaje contundente y directo. Dicen lo que es. Un mensaje contestatario, confrontativo. Y como me gusta que sea así. Sobre todo en una generación como la de hoy. Seguramente ese mensaje fue muy útil cuando se dio allá, más o menos el año 500 antes de Cristo. Pero ahora, hoy día, sigue siendo un mensaje relevante dada la generación en la que nos encontramos. Una generación, un pueblo de Dios tibio, vacío, llevado por la mundanalidad y solo por el favor de Dios, lo que Dios pueda hacer. ¿Cómo le hace falta hoy día a la iglesia profetas como estos? Que digan lo que es y que no teman a los hombres. Y vimos esta mañana ya que el primer mensaje del profeta estaba en el versículo 23 del capítulo 7 y decía: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo el camino que os mandé, para que os vaya bien. ¿No? Estudiamos eso. Y vimos cómo esto se parece a lo que Santiago dice allí, que dice que el que mira atentamente a la perfecta ley, a la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en todo lo que hace. Aprendimos esta mañana que los mandamientos de Dios nos protegen y están dados para protegernos, para guardarnos, para cuidarnos, para darnos una vida feliz.
que así hay que verlos, que no hay que verlos como restrictivos, como que Dios quiere amargarme la vida. Ay, qué feo que todo lo que a mí me gusta a Dios no le gusta. A mí me gusta fornicar, a Dios no le gusta. A mí me gusta el trago, a Dios no le gusta. A mí me gusta fumar, a Dios no le gusta. A mí me gusta la marihuana, a Dios no le gusta. A mí me gusta gritar y pelear y a Dios no le... Ay, qué feo eso, Dios todo amargado porque no le gusta lo que a mí me gusta, pero no es así. Si Dios dio sus mandamientos, es porque quiere protegernos y quiere que seamos felices. Usted da coces contra el aguijón cuando va en contra de la palabra, en contra de la voluntad de Dios. Pero usted está en el sitio más seguro de la tierra cuando obedece a Dios y está en su voluntad. ¿Me hago entender, hermano? Amén. Ahora, el segundo mensaje que trae Jeremías es escuchar a sus profetas. El primero fue escuchar a Dios. Y luego, en segundo lugar, dice escuchar a sus profetas. Versículos 25 y 26 dice: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y aunque os envié todos los profetas, mis siervos, día tras día sin cesar, con todo no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Amén. Dios ha decidido no hacer su obra solo él solo, sino que decidió hacer su obra a través de los seres humanos, de los hombres. Y uno de esos instrumentos que Dios usa para hacer su obra, para transmitir su voluntad, para transmitir su ley a la gente, son los profetas. Profeta es un portavoz de Dios. Había varios tipos de profetas, ¿verdad? Estaban los profetas estáticos, llaman, esos que caían como en trance, en éxtasis, y ahí profetizaban así de esa manera. Y estaban otro tipo de profetas que no profetizaban así, como Jeremías. Existía la profecía aquella que predice el futuro, pero existía y existe también la profecía que habla del presente a través de la voluntad de Dios, que es el caso de Jeremías ahora en este texto. Él les está hablando a ellos de su presente basado en lo que recibe de Dios, la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, esa es la tarea del profeta. Escuchar a Dios, entender la voluntad de Dios y transmitírsela al pueblo. Y dice aquí este texto que desde que habían salido de Egipto hasta ese momento histórico, vez tras vez, día tras día, Dios solo había hecho enviarles profetas, mensajeros, que les hablaran de su santa voluntad a esos hombres. Amén. De hecho, como le dije al comienzo, a los profetas la gente no los quería, porque esa era gente sin tapujos de nada. Va a ver al fin de la prédica cómo ellos son escuetos en describir la ira de Dios y el juicio de Dios sin más. La gente no los quería porque no les decía lo que ellos querían oír, sino que les decía todo lo contrario. ¿Qué quería oír la gente? La gente quería oír de paz, de tranquilidad, de que a pesar de sus pecados Dios los iba a respaldar y que todo estaba perfecto y que todo estaba bien. Eso quería oír la gente. Y de ellos se levantaban profetas que le decían eso a la gente, lo que ellos querían oír. Pero estaban los profetas de Dios que hablaban solo lo que Dios le decía que dijeran. Y Dios confrontaba el pecado del pueblo, confrontaba la tibieza, confrontaba el estado espiritual del pueblo a través de ellos. ¿Y qué cree Dios? Hoy sigue levantando profetas. Ya ellos no reciben la palabra así como la recibía Jeremías, porque es que Jeremías no tenía así toda la Biblia completa como la tenemos nosotros.
Entonces le tocaba así, Dios le hablaba y él iba y decía, Dios dice esto y Dios dice lo otro y Dios dice por aquí y por allá, y la gente no lo quería porque decía lo que Dios mandaba. Pero hoy Dios levanta profetas que se meten con la palabra, que estudian la palabra, que se toman en serio la palabra y luego van y la transmiten a la gente y se lo dicen a la gente. Le dicen, esta es la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios ha mandado. Esto es lo que Dios ha dicho. Que haya un predicador, sea usted, sea yo, sea cualquiera, que toma la Biblia, se la lee y se la interpreta bien. Usted puede decir, eso es palabra de Dios. ¿Yo? Palabra de Dios. El profeta tiene la responsabilidad de hablar y de decir las cosas como las recibe de la palabra de Dios. Así tiene la responsabilidad de decirlo. Obvio, como en aquella época, también hoy día se levantan profetas, ¿no? Que le dicen a la gente solo lo que ellos quieren escuchar y nada más. Pero eso es un mensaje de conveniencia. Van por allá, hacen unos cursos, bueno, cursos para que la iglesia crezca, se llama. Crecimiento se llama eso. Entonces, ¿cómo es que crece la iglesia? Cuidadito usted le va a decir a la gente, a confrontarla con sus pecados. Cuidadito usted le va a hablar a la gente de la unión libre. Cuidadito usted le va a hablar a la gente así como de la fornicación. Cuidadito usted se va a poner a los jóvenes a quitarle las luces y el humo del culto. Cuidadito usted se va a poner a exigirle como que da mucho a los muchachos. Cuidadito eso, porque si usted hace esas cosas, la iglesia no crece. Pero si usted hace lo contrario, tráigalos, mímelos, consiéntalos, alcahuetíeles todo, dígales todo lo que ellos quieren. Usted va a ver cómo eso se vuelve así. ¡Multitudes! Y entonces la gente dice, no, pues como lo importante es que conozcan al Señor, pues no importa cómo lo hagamos. Entonces hagámoslo así. Y claro, esas congregaciones se llenan y se repletan de gente y toda la cosa. Pero a punta de falsos profetas que le dicen a los que tienen comezón de oír solo lo que ellos quieren escuchar. Amén. Y uno no se convirtió a Cristo para eso. Uno se convirtió a Cristo para oír la palabra de Dios, no solo lo que le gusta y le conviene. Lo que es, lo que está. Y usted y yo tenemos que ser profetas al mundo de ese tipo. Obvio que no todo es juicio en la Biblia, ¿verdad? Usted lo sabe, yo lo sé también. No todo es, pero gran parte es juicio. Otra cuestión por la que hoy están escaseando los profetas es por los resultados, ¿no? Está muy unido a lo anterior. Ser un profeta de Dios en una generación como esta y en una iglesia como esta, me refiero a la iglesia en general, pues a la gente eso no le gusta, ya les lo he dicho, y entonces, yo mejor me voy para otra iglesia donde me hablen quedito, así, donde no me hagan sentir mal, no, donde me digan tranquilo, sigue viviendo en unión libre, tranquilo, sigue fornicando con tu novia, tranquilo, no hay problema. Eso, ¿no? Vente, vamos a hacer un concierto aquí para que te sientas como en el mundo, así, tranquilo. En el verso 27, el Señor dice, tú pues les hablarás todas estas palabras. Le dice Dios a Jeremías, le dice, tú pues les hablarás todas estas palabras y luego, pero no te escucharán. Los llamarás, pero no te responderán. A Dios se lo anticipó, le dijo, no lo van a oír. No van a hacer caso, pero su deber es decírselos. Vaya, díganles. Y ahí es donde nosotros los que estamos predicando, todos los que estemos predicando, tenemos que dejar de pensar tanto en los resultados, ¿no? Mire, si Jeremías hubiera sido un pastor de esta época, tendría una iglesia pequeñita. Si Jeremías hubiera sido
un pastor aquí, no sería conocido. Pero igual él dijo la palabra. Él mismo lo dice, usted lee el libro de Jeremías, dice, no, pues, haber obedecido a Dios a mí solo me trajo problemas en la vida. Nadie se convierte, nadie me hace caso, dice Jeremías. Y el problema es que muchos hoy decimos, en la situación de Jeremías hubiéramos dicho, hubiéramos dicho, Dios no me llamó, Dios no me respalda, la gente no me hace caso, yo como que no sirvo para esto. Sale y se va, abandona el ministerio, porque está pensando que el ministerio son resultados. Y qué bueno es ser productivo en el ministerio, nadie dice que no, ¿cierto? Qué bueno es dar resultados, ¿cierto? Amén, qué bueno es hacerlo. Pero eso no es ser la base, ni el derrotero por el cual midamos todo. Que es la idea que nos quieren meter hoy día en la cabeza. No es ese. La base del ministerio es obedecer a Dios. ¿Por qué hace usted el ministerio? ¿Para que le vaya bien? No, porque usted debe obedecer a Dios. Y entonces si me va mal, no importa, usted está obedeciendo a Dios. Y si las cosas no salen como yo pensé, no importa, usted está obedeciendo a Dios. Pero ¿sabe qué? Dice el Señor, ahí dice, ustedes tienen que escuchar a los profetas, escúchenlos. Si usted puede reconocer en una persona a alguien a través de la cual Dios le habla, escúchenlo. Amen, valoren ese tipo de personas. Son escasas. Y Jeremías está diciendo de parte de Dios, escuchen a los profetas. Óiganlos, háganle caso a los profetas. Les están anunciando el querer, el deseo de Dios. ¿Sí me van a entender, hermanos? Y disciernan, ¿no? Me gustó mucho una persona aquí recién convertida. Dios ha dicho, yo quiero que esa persona dé su testimonio, pero vamos a esperar que Dios haga como Él quiere en su corazón y que después Él seguramente lo hará. Pero Dios ha hecho una obra tan tremenda en esta persona. Y que ella me decía, pues yo le confieso que no es la única iglesia donde he venido, pues él es nuevo, él no sabe eso de que tiene que quedarse en un sitio, que no puede andar de acá, vaya. Pero yo no trago entero, porque a veces hay gente que me empieza a hablar y yo me doy cuenta que eso es negocio nomás. Y esa persona tiene como 6 meses nada más. Y ya se da cuenta que hay profetas que solo es negocio. ¿Sí se fija? Cosa que no se dan cuenta cristianos de 1 año, ni de 2 años, ni de 10 años. El otro día había una figurita por ahí en Facebook que decía que los cristianos lograban ver al diablo en Mickey, en el Pato Donald, en la bolsa de la Constancia, en la gaseosa y hasta en el letrero de la iglesia. Sí, el otro día un cristiano, una persona pasó que las 3 eran los 3 6. Y eso pasa, vea, los cristianos logran ver al diablo y eso es verdad, en todo lado logran verlo, ¿sí? Ven mire, esos son los cachos, mire, esa es la cola, ¡ay, ahí está el diablo! Pero qué cosa que no logran ver el diablo en los predicadores de hoy día. Para eso sí no tienen discernimiento. Y no estoy diciendo que eso de Mickey sea muy santo, y no estoy diciendo esas cosas. Solo estoy diciendo que en lo que deberían enfocarse de verdad, que es discernir quién es un verdadero o un falso profeta. Para seguir al verdadero no pueden, no tienen el discernimiento para hacerlo. Sencillamente van oyendo a todo el mundo, van entrando a todos sitios de iglesia cristiana, no les importa. Pero dice, el profeta dice, escucha a los profetas, síguelos, óyelos, escúchalos. ¿Me voy a entender, hermanos? Amén. Amén.
Y después de decirle eso, decirle escucha a Dios, dice escucha a los profetas, dice Jeremías. Por último les dice preparaos para el juicio. Ese es el tercer mensaje del profeta. Escucha a Dios para que te vaya bien. Escucha a los profetas que Dios te envía. No seas terco y rebelde contra ellos. Y por último dice preparaos para el juicio. Voy a hacer la misma aclaración que hice ayer. Lo que yo voy a decir ahora no es para el creyente, el cristiano que está luchando contra el pecado en su vida y lo está haciendo seriamente. Amén. Amén. No quiero que se confunda, no quiero que crean que esto que estoy diciendo es para usted, porque todos aquí estamos luchando con algo, pero lo estamos haciendo seriamente. No nos agrada, no nos gusta, pero estamos ahí en un constante arrepentimiento, humillación, buscando ser distintos. Esto que voy a decir es directamente para aquellos hipócritas, que como decía ayer el profeta, ¿no? Vienen al templo después de vivir como animales y como demonios en la semana y dicen, salvados somos para seguir haciendo todas nuestras abominaciones. Los que vienen a la iglesia pero siguen por el camino ancho. Los que son una cosa aquí y otra cosa afuera en el mundo. La gente que vive como si Dios jamás la fuera a juzgar. La gente que vive como si nunca hubieran oído nada de la palabra de Dios. Para ellos es. No sé si es que hay alguien. Yo realmente no conozco profundamente a nadie. No sé. Pero si Dios le habla esta mañana, alábelo. Este pueblo había cometido pecados horribles. Por ejemplo, el verso 30 dice allí, porque los hijos de Judá han hecho lo que es malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual es invocado mi nombre, mancillándola. ¿Cuál era este pecado? ¿Cuáles son esas abominaciones a las que se refiere el profeta aquí? Los ídolos, los falsos dioses. Imagínense, habían tomado falsos dioses y los habían ido a meter al templo. Quiero que usted entienda que el templo era como el palacio del rey en medio de ellos, ahí en Jerusalén. El templo era el palacio donde habitaba el rey. El arca era como el trono donde el rey se sentaba allí. Era un sitio exclusivo de Dios, pero esta gente estaba tan contaminada, estaba tan confundida, tan engañada, que se atrevieron, imagínense, a tomar ídolos falsos, a Baal, a Astarte, a todo ese tipo de ídolos, y ponerlos allí junto a Jehová, junto a la presencia de Dios. La idolatría. A los ídolos, aquí, los abominables son. Y significa que hay gente así también aquí. Gente que se atreve a colocar ídolos junto a Dios. ¿Se atreven a eso? Dios no es primero, primero son otras cosas para ellos. Ídolos abominables que se atreven a poner junto a Dios. No sé si le pasa. Yo creo que si algo define al cristiano es primero Dios. Si hay una frase que pueda definir un cristiano es primero Dios. Porque si hay alguien que dice que es cristiano pero Dios no es primero, está engañándose. Está atreviéndose a poner un abominable ídolo junto al Dios Todopoderoso. Está cometiendo un error esa persona. Y más si conoce la palabra.
Y no solo el verso 30, sino capítulo 8, versículo 2 dice: y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No contentos con eso, esta gente se había entregado a la astrología, a la brujería. Ahí está claro, ¿no? Dice que se habían entregado a la adoración del sol, de los astros, a la contemplación del sol, de los astros. Se habían llegado al colmo de amarlos y de servirles. Una cosa abominable, una cosa terrible, asquerosa. Pero si usted cree que ahí paró todo, no paró todo. Su amor por esos ídolos, su entrega, su pasión por esos ídolos, los llevó hasta entregarle sus hijos a esas cosas en sacrificio. El verso 31 dice: y han edificado los lugares santos de Tofet. Y lo dice, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni me vino al pensamiento. Fíjate, esta gente estaba tomando a sus hijos y los estaba quemando vivos. ¿Saben cómo funcionaba la cosa? Había un ídolo hecho de metal que tenía los brazos así extendidos y encima de los brazos una plancha. A ese ídolo lo encendían, lo calentaban hasta el rojo vivo, y luego iban y ponían sus hijos encima de esa plancha y así se los ofrecían al ídolo. Y no sé si usted alcance a notar lo que dice allí, cuando dice, cosa que yo no les mandé. Yo nunca les mandé sacrificar. Y Dios dice, ni me subió al corazón. Y esa frase puede sonar como contradictoria para nuestra teología. ¿Cómo así que a Dios no le subió al corazón? ¿Cómo así que no se lo imaginó nunca? Pero la frase debe entenderse que Dios la usa para expresar el gran desagrado que le causó a él ver que ellos hicieran eso. Esta gente era mala, esta gente era terrible, esta gente era inmunda, hermano, inmunda. Conocían a Dios, tenían la palabra, tenían las promesas, tenían el pacto, tenían todo, y sin embargo se portaron como demonios, como reales demonios, como animales, literalmente la gente animal. Le pasa a mucha gente, ¿verdad? Así igual le pasa a mucha gente. Tienen las promesas, conocen la palabra, saben, entienden, pero hacen cosas en la presencia de Dios que son realmente insultantes, asquerosas, abominables. Y como le dije ayer, si le digo esto y a usted Dios le está hablando, es como si el Espíritu Santo lo estuviera señalando esta mañana. No se lo estoy diciendo para que diga, ay, entonces no vuelvo. Se lo estoy diciendo para que se arrepienta. Para que se arrepienta. Para que tome las cosas en serio. Para ver si entra en razón. Para que tome conciencia. Porque usted ciertamente está provocando la ira de Dios, la cual cuando se enciende no se apaga. Cuando Dios se enciende en ira, la compasión cesa, la misericordia cesa. Y no hay nada que lo detenga. Fíjense, los profetas describen la ira de Dios así, versículo 29, corta tu cabello y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha rechazado y abandonado la generación objeto de su ira. ¿Qué le está diciendo Dios a Jeremías? Córtate el cabello, tíralo arriba, grita Jeremías, porque esta generación es objeto de la ira de Dios. Esas eran señales de luto en la antigüedad. Cortarse el cabello, tirarlo, gritar de dolor, eran señales de luto. Hay que estar de luto, porque Dios, esta generación, toda esta gente, luto, va a ser objeto
de la ira de Dios. Luego les habla de ese lugar donde ellos estaban sacrificando a sus hijos, a los ídolos. Y le cambia el nombre, dice, por tanto aquí vendrán días, verso 32, ha dicho Jehová, en que no llame más Tofet ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, porque serán entregados en Tofet por no haber otro lugar. Ese sitio allí donde ellos entregaban sus hijos a los ídolos, ya no sería un lugar de adoración a falsos ídolos, sino un cementerio, el valle de la matanza. Ahí Dios los iba a enjuiciar. En ese mismo sitio donde ellos habían sacrificado a sus hijos, donde habían quitado a Dios de sus vidas, donde habían puesto ídolos por encima de Dios, en ese mismo sitio Dios se disponía a enjuiciarlos, quitándoles la vida. Valle de la matanza. Verso 34 dice que esa matanza iba a ser tan grande que haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz del gozo y la voz de la alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra quedará desolada. No más gozo, no más alegría. Cuando Dios enjuicia se acaba el gozo. Cuando Dios enjuicia se acaba la alegría para siempre. Así pasa. Esa es la ira de Dios. Y muchos se atreven a provocarla. Valle de la matanza. No más cantos, no más alegría. Dice el versículo al final, dice, la tierra quedará desolada. Pero tal vez la imagen que más impresiona es cuando Dios compara a esta gente que se porta así con el estiércol. No son más que estiércol, dicen los profetas. Cuando Dios los enjuicie, los volverá estiércol a ellos. Capítulo 8, versículo 2 dice, y los esparcirá al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. En eso los va a convertir Dios. Capítulo 9, versículo 22 lo vuelve a decir. Dice, habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien recoja. Capítulo 16, versículo 4 vuelve a decirlo allí. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la haz del suelo, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cadáveres servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Sofonías capítulo 1, versículo 17 dice algo muy similar. He aquí la ira de Dios cuando se enciende contra los que se burlan de Él. Esa es la ira. ¿Y usted cree que resistirá? ¿Usted cree que resistirá? Usted que está viviendo una vida donde constantemente está provocando a Dios y provocándolo, dígame, ¿de verdad usted cree que resistirá el peso de su enojo sobre usted? No es un juego, es en serio. Conocer la palabra de Dios es una cosa seria. Tan terrible será el juicio, pero tan terrible, dice capítulo 8, versículo 3. Que la gente, que quien es objeto de la ira de Dios, prefiere morir que vivir. Y escogerán la muerte antes que la vida. Todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares donde haya arrojado yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Y escogerán la muerte que la vida. ¿Se puede usted imaginar una situación donde usted prefiera morir que vivir? Donde usted diga, quítame la vida mejor, quiero morirme, es tan duro, es tan fuerte esto, que yo
yo prefiero morir. Ahora les digo, les recuerdo, no digo esto por el cristiano que está luchando contra sus pecados y que sabe, y él sabe que está tratando seriamente con sus pecados en su vida y que está viviendo para tratar de agradar a Dios con todo lo que puede. No es para ellos, es para los que conocen, para los que saben, para los que entienden el mensaje y siguen viviendo como si jamás hubieran oído nada. Salen hoy de aquí, calman su conciencia, dicen, ya somos libres, somos salvos para seguir haciendo todas nuestras abominaciones, y van a la calle y siguen viviendo como quieren y siguen haciendo lo que quieren, y luego vienen al próximo domingo o al otro domingo, calman su conciencia otra vez y salen a seguir viviendo terrenalmente. Es para ellos no sé cuántos años. Pero yo tengo un mensaje de Dios para usted. Si esa es su vida, si eso es lo que usted está haciendo, usted está provocando la ira de Dios. Y no crea que va a resistir. Y no crea, no hay hombre que soporte el enojo de Dios. No existe. Jeremías dice, escucha a Dios. Escúchalo. Luego Jeremías dice, escucha a sus profetas. Escúchalos. Y por último dice, y prepárate para el juicio. Si es que hay manera de prepararse para eso. Estemos sobre nuestros pies.